Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Video DJ Ralph. En esta ocasión, dentro de los cursos de DJs profesionales, vamos a hablar sobre las características de los soportes digitales de audio. Sabéis que existen bastantes soportes de audio y bueno, cada uno tiene sus pros y sus contras y vamos a hablar un poco sobre ellos y además vamos a hacer unas pruebas. He hecho unas pruebas sobre el tema de bajarse música de YouTube y creo que son bastante interesantes y os pueden aclarar ciertas dudas. Comenzamos. Vamos a hablar de los tipos de archivos de audio. Los archivos de sonido con pérdida son aquellos que se usan con un algoritmo de compresión con pérdida, es decir, un tipo de compresión que representa la información, por ejemplo, una canción, pero intentando utilizar para ello una cantidad menor de información. Esto hace que sea imposible reconstruir exactamente la información original del archivo. Se podrá reconstruir tan solo una aproximación de la información original del contenido del archivo, pero no exactamente la misma. El empleo de estos métodos de compresión con pérdidas suele utilizarse para la información analógica que quiere digitalizarse, como por ejemplo una imagen, un archivo de audio o un vídeo. Además tiene la gran ventaja de que obtendremos datos digitalizados que ocupan menos espacio en el disco y duran más tiempo. Fijaros que os he puesto ahí una pequeña ejemplo de lo que sería un archivo de audio sin pérdidas y uno con pérdidas. Pues el pérdida siempre se escucha o un poquito peor o se ve un poquito peor. Los archivos de sonido sin pérdidas son aquellos que, usando o no métodos de compresión, representan la información sin intentar utilizar la menor cantidad de información al original. Hacen posible la reconstrucción exacta de la información del original. Vamos a hablar de los archivos de sonidos con pérdidas. Por ejemplo, el más popular, que sería el MP3, que fue lanzado en el año 1993. Es un formato de audio digital estándar comprimido con pérdidas. La pérdida de información del formato MP3 no es audible por el oído humano, por lo tanto no distinguiremos la diferencia entre un archivo de audio sin compresión y un archivo MP3 dependiendo de los kilobytes por segundo. Ya os digo yo que si tiene muy poco kilobytes por segundo, seguramente habrá mucha diferencia entre un archivo que no está comprimido. Además, un archivo MP3 consigue reducir el tamaño de un archivo de sonido sin influir en la calidad. Aproximadamente un minuto de audio en formato MP3 ocupa 1 mega, con una calidad prácticamente igual a la del CD. Estas ventajas han conseguido que el formato MP3 pueda ser reproducido por casi todos los reproductores de audio y que sea el formato por excelencia para intercambio de música a través de Internet. Es una de las mejores opciones en estos momentos para almacenar música con buena calidad y también es el formato de audio que más se utiliza en los reproductores portátiles. Es un estándar y por tanto la compatibilidad con todos estos medios está garantizada. El formato de audio MP3 permite seleccionar la calidad de audio que vamos a comprimir. La calidad de CD sería un equivalente a 192 kilobytes por segundo, pero podemos seleccionar la compresión entre los 8 kilobytes por segundo y los 320 kilobytes por segundo como máximo, teniendo en cuenta que cuanto mayor sea la transmisión de datos, kilobytes por segundo, mayor espacio ocupará el archivo. La frecuencia de muestreo de MP3 se encuentra entre el rango de los 16 Hz a los 48 kHz y tan solo soporta 2 canales, lo que es el estéreo. Para que veáis un poco, lo mínimo para que se reconozca el habla serían 4 kB por segundo, la calidad telefónica sería 8 kB por segundo, la calidad de una radio en AM sería 32 kB por segundo, el equivalente a la calidad de la radio FM sería 96 kB por segundo, la calidad de un reproductor CD amateur sería 128 kB por segundo, la calidad del CD más o menos sería 192 kB por segundo y la calidad de los reproductores profesionales, tanto en reproductores como en software de reproducción, sería entre 256 y 320 kB por segundo, siendo este último el más recomendado. Cuando descargamos música de YouTube, los archivos tienen una calidad de 128, entre 125 y 128 kB por segundo, siendo una calidad no alta para trabajar en sesiones de DJs profesionales. Descargando canciones de vídeos en Full HD podemos extraer el audio en la calidad 128 kB por segundo, siendo la misma calidad y por tanto no apta para trabajar en sesiones profesionales. Convertir archivos de audio en calidad de 128 a 320 no mejora la calidad de audio, solo muestra una información incorrecta en el archivo. No se puede pasar bajo ningún concepto un archivo comprimido de baja calidad
a una calidad superior con ningún programa ni usando ningún plugin. Si queremos, por ejemplo, transmitir en directo, dependiendo de la velocidad de nuestra conexión de internet, pues lo podríamos hacer entre 96 y 128 kilobytes por segundo. Si lo que queremos son emisiones de radio, sesiones por radio o para equipos no profesionales, lo ideal sería 192 a 256 kilobytes por segundo. Y para trabajar con equipos profesionales, en sesiones profesionales, serían de 320 kilobytes por segundo. Vamos a hablar ahora del formato AAC, o Advanced Audio Coding. Es un formato de audio digital estándar como una extensión del MP2 comprimido con pérdida y ofrece más calidad que el MP3 y es más estable para un mismo número de kilobytes por segundo a un mismo tamaño. Su compresión está basada en los mismos principios que la compresión MP3, con la diferencia de que ofrece la posibilidad de emplear frecuencias de muestreo de un rango de entre 8 Hz hasta los 96 kHz. El método de codificación adapta automáticamente el número de kilobytes por segundo necesarios en función de la complejidad de transmisión del audio en cada momento. Fijaros las extensiones que puede tener este códec. AAC soporta 48 canales distintos como máximo, lo que lo hace indicado para el sonido envolvente o surround y sonidos polifónicos. En el caso de las películas, disponer de un reproductor compatible conseguiremos reducir el tamaño del archivo. Es más eficiente que el MP3 en casi todos los aspectos, ofrece mayor calidad y los archivos de menor tamaño, pero no goza por el momento de la compatibilidad y la popularidad que tienen los archivos MP3. Este formato AAC ha sido elegido por Apple como formato principal para sus iPod, iPhone y para software como iTunes. También es utilizado por otras aplicaciones como Nero, Winamp o la Nintendo DSi. El formato AAC, a diferencia del formato ORG, permite incluir legalmente la protección de los derechos de autor. Aquellos archivos de audio sin autorización que tengan protección anticopia no funcionarán en AAC. Por ejemplo, los archivos AAC para iPod del software iTunes que son compatibles para el reproductor de la Nintendo DS, no se les permitirá su reproducción porque no están autorizados. Los archivos han de estar sin DRM, Digital Rights Management, es la gestión de archivos digitales. El AAC utiliza una frecuencia de bits variable, es un método de codificación que se adapta al número de bits utilizados por segundo para codificar datos de audio en función a la complejidad de la transmisión de audio en un momento determinado. AAC es un algoritmo de codificación de banda ancha de audio que tiene un rendimiento superior al del MP3, que produce una mejor calidad de archivos pequeños y requiere menos recursos del sistema para codificar y descodificar. Este códec está orientado a usos de banda ancha y se basa en la eliminación de redundancias de la señal acústica, así como la compresión mediante la transformada de coseno discreta modificada, muy parecido al del MP3. Frecuencias de muestreo pues pueden ser entre los 96 kHz hasta los 16 kHz, aunque cientos codificadores admiten codificar en saltos de un hercio, aunque lo más común son las cifras que hay arriba anteriormente descritas, siendo 48 kHz la más usada para el contenido cinematográfico y 44 kHz para la distribución de contenido musical. La máxima calidad del método AAC-LC sería de 256 kB por segundo para sonido monaural, de 444 kB por segundo para sonido estérico no paramétrico o sonido binaural, de 1344 kB por segundo para multicanal 5.1 y de 1536 kB por segundo para multicanal 6.1, 7.1 y multicanal también 7.1 con más opciones. Hay tres tipos de perfiles para comprimir en AAC. El primero sería el AAC-LC, que iría entre los 16 kB por segundo hasta los 1336, en mono estéreo 5, 6 y 7.1. Luego tenemos otro perfil que sería el HE-AAC, que también iría de 16 kB por segundo hasta los 384 kB por segundo, en mono estéreo 5, 6 y 7.1. Y por último, igual que el anterior, que sería el HE-AAC en la versión 2, pero que es un poco mejorada respecto a la versión anterior. El códec de audio que utiliza YouTube para comprimir los vídeos es este es el códec. Todos los códecs de YouTube, todo está comprimido en AAC.
Vamos a hablar ahora de los archivos de sonidos con pérdidas, por ejemplo, como el ORG. Normalmente los archivos ORG están comprimidos con el códec Boris, que es un códec de audio libre que permite una máxima flexibilidad a la hora de elegir entre una amplia gama de bitrate según la complejidad de transmisión de audio. En la relación calidad-bitrate se encuentra parejo con el MPEG-2 y la mayoría de los bitrates son compatibles con el formato AAC. Este formato está pensado para codificar desde la calidad telefónica 8 kHz hasta la calidad de alta definición 192 kHz para sistemas monourales, estereofónicos, polifónicos, cuadrifónicos 5.1, ambisónicos y hasta 255 canales discretos. Los bitrates disponibles van desde 32 KB por segundo hasta 500 KB por segundo. El formato ORG ofrece una mejor fidelidad del sonido entre 8 y 48 kHz que el MP3 y sus archivos ocupan menos espacio. En cuanto a la compatibilidad, tampoco es un formato todavía tan universal como el MP3, pero cada vez más dispositivos y programas lo reconocen. ORG no es solo un códec de vídeo o de audio, sino que es un contenedor que comprende audio, vídeo y subtítulos, y que permite reproducir el archivo tanto en computadoras como en otros dispositivos con la suficiente potencia de procesamiento. Los archivos de este formato se encuentran desde hace mucho tiempo comprados en los audiolibros del proyecto Gutenberg. El formato ORG tiene muchas ventajas técnicas. Al ser más reciente, sus codecs han evolucionado técnicamente en su medio. En los archivos de sonido, por ejemplo, el formato ORG ofrece una mayor compresión en los archivos, lo que reduce su tamaño y sin conllevar a pérdidas de calidad, ya que emplea un sistema de compresión inteligente que elimina las partes no audibles para el oído humano y parte del ruido ambiente. Hace que se elimine las distorsiones en las grabaciones antiguas. ORG Boris conserva mejor el sonido cuando hay diferencias entre tasas de bit, es decir, que comparando un archivo de MP3 con un archivo ORG a idénticas velocidades de datos, este último ocupa menos espacio en disco y tiene la misma calidad de sonido. Los reproductores multimedia de circuitos integrados con potencias demasiado ajustadas para reproducir MP3 a mayor calidad pueden sin embargo reproducir más fácilmente los archivos ORG Boris sin congelamientos ni retardos. Bueno, ahora vamos a hablar de los archivos con pérdida, en este caso el WMA, que sería Windows Media Audio. Es una tecnología de compresión de audio desarrollada por Microsoft. El nombre puede usarse para referirse al formato de audio o al códec de audio. Es un software propietario que forma parte de la suite de Windows Media. Windows Media Audio consta de 4 códecs distintos. El primero sería el códec original, el normal, el Windows Media Audio original, conocido simplemente como WMA, que fue concedido como competidor al MP3 y al Real Audio. El Windows Media Audio Pro es un códec más moderno y avanzado que soporta SoundRound y alta resolución. También existe un formato de compresión sin pérdida, el WMA Lossless, el cual comprime audio sin perder definición. Recuerda que el WMA regular tiene compresión con pérdida. Existe otra variación llamada WMA Voice enfocada al contenido hablado. Aplica compresión y está diseñado para tasas de bit muy bajas. Microsoft afirma que el audio codificado en WMA provee una mejor calidad de sonido que MP3 a las mismas tasas de bit. También afirma que el audio codificado con WMA a tasas de bit menores tiene mayor calidad que la MP3 codificado a tasas de bit superiores. Una prueba independiente hecha en mayo de 2004 con una tasa de bit de 128 mostró que el WMA es equivalente al MP3, inferior al AAC de Boris y superior al Track 3. Ahora vamos con los archivos de sonido sin pérdidas. En este caso vamos a hablar del AIF o el Audio Interchange File Format, que es un estándar de formato de audio usado para almacenar datos de sonido en computadoras personales de forma profesional. El formato fue co-desarrollado por Apple en 1988 basado en el Interchange File Form de Electronic Arts, usado internacionalmente para las computadoras amigas y actualmente muy utilizado por los computadores Apple Macintosh. AIF también es utilizado por Silicon Graphics Incorporated. Mirad cómo están ahí abajo los archivos con las extensiones, que sería AIF, AIF o AIFC para la versión comprimida. Los datos de audio en el estándar AIF no están comprimidos, almacenándose los datos en Big Engine y emplean una modulación por impulsos de codificados que sería lo que es el PCM.
También hay una variante estándar donde sí que existe compresión, conocida como AIFC o AIFC, con varios codecs definidos. El estándar AIF es uno de los formatos líderes junto al SDII y el WAV usado a niveles profesionales para aplicaciones de audio, ya que, a diferencia del conocido formato con pérdidas MP3, este es un formato de audio sin compresión, lo que ayuda a un rápido procesamiento de la señal, pero con la desventaja de gran espacio en disco que supone, alrededor de unos 10 megas por minuto de audio estéreo con una frecuencia de muestreo de 44,1 MHz a 16 bits. Además, es el estándar para dar soporte a bucles, para notas musicales, de uso de aplicaciones musicales o samplers. Estos son algunos de los programas que usan este formato: Cubase, Logic, Ableton Live. Estos también usan el formato WAV y formato MP3, pero bueno, lo ideal sería trabajar, si trabajas con programas profesionales, usa archivos profesionales. Ahora vamos a hablar del archivo de sonido sin pérdidas, que también es el FLAC, un código de compresión sin pérdidas que consigue reducir el tamaño de un archivo de sonido original entre la mitad y hasta 3/4 del tamaño inicial. El formato FLAC se suele usar para la venta de música por internet y como alternativa al MP3 para compartirla cuando se desea reducir el tamaño que tendría un archivo WAV con codec PCM sin perder la calidad, ya que este tipo de compresión podremos reducir los datos originales del archivo. En la actualidad, este formato elegido por los profesionales para realizar copias de seguridad de los CDs de audio ya admite cualquier resolución PCM de 4 a 32 bits y cualquier bitrate según la complejidad de la transmisión de audio. En la relación calidad-bitrate se encuentra parejo con MPEG y en la mayoría de las frecuencias de muestreo, sample rate, desde 1 a 65.535 kHz en incrementos de 1 Hz. FLAC es un formato abierto con licencia libre de regalías y una implementación de referencias, la cual es un software libre. Cuenta con soporte para etiquetado de metadatos, inclusión de portadas de álbum y búsqueda rápida. FLAC es el formato preferido por los DJs profesionales, ya que tiene la misma calidad de sonido que el WAV con la mitad de espacio de disco. Está soportado por Virtual DJ, Serator y Traktor, entre otros programas de DJs. Ahora vamos a ir con otro archivo de sonido sin pérdidas, que es el WAV. Audio digital, normalmente sin compresión de datos, desarrollado y propiedad de Microsoft y IBM, que se utiliza para almacenar sonidos en PCs. Admite archivos mono y estéreo a diversas resoluciones y velocidades de muestreo. Su extensión es WAV. Junto con el formato AIF es el elegido por los profesionales para la edición de música, samples, loops, etc. Antes de la aparición del formato FLAC, los archivos WAV eran los elegidos para ripear los CDs sin pérdida de calidad. A pesar de que el formato WAV es compatible con casi cualquier códec de audio, se utiliza principalmente en el formato PCM, no comprimido, y al no tener pérdida de calidad es adecuada para el uso profesional, tanto la edición musical como las sesiones de DJ. Para tener la calidad del CD de audio se necesita que el sonido se grabe a 44.100 Hz a 16 bits en estéreo. Para añadir metadatos a los archivos WAV es necesario programas específicos y está muy limitado. Se usa en plataformas profesionales de DJs para descarga en versiones sin comprimir, como en sitios como Beatport, Juno Download o SoundCloud. Por cada minuto de grabación de sonido se consumen unos 10 megas en espacio en disco. Esto hace pesadas las canciones. Una canción de 5 minutos más o menos serían unos 50 megas. Una de sus grandes limitaciones es que solo se puede grabar archivos de 4 GB como máximo, lo cual es equivalente a unas 6,6 horas en calidad de CD audio. En caso de hacer grabaciones superiores a 4 GB, se crearía automáticamente otro archivo, siendo la segunda parte del primero, sin notarse el corte en la reproducción de estos dos archivos. Las sesiones grabadas en WAV es conveniente convertirlas a otro formato más liviano para los ordenadores con menos recursos, que suelen ser los más populares. Es una limitación propia del formato. Independientemente del sistema operativo donde se utilice, sea Microsoft Windows 32 bits, 64 bits u otro distinto como Mac o Linux, se debe a que la cabecera del fichero se indica la longitud del mismo en un número entero de 32 bits, lo que limita el tamaño a un fichero de 4 GB. Vamos a ver qué diferencia hay entre el audio analógico y el digital. El paso del audio analógico al digital ha sido la evolución más significativa en el mundo del sonido profesional en toda su historia.
Este cambio ha transformado por completo la forma de trabajar, de escuchar y de almacenar audio. Dejamos de usar casetes para grabar discos duros, dejamos de editar con tijeras para hacerlo con software y también dejamos de escuchar radio y televisión de forma analógica para convertirnos en pocos años en audiencia digital. Aquí tenemos ejemplos, por ejemplo esto sería analógico, sería un vinilo, un casete sería analógico, un CD sería digital y un iPod sería digital. Sonido analógico. Analógico significa igual, similar. Al grabar en este formato hacemos copias eléctricas del sonido original, que luego pueden ser leídas por un aparato. Por ejemplo, la electricidad que genera un micrófono cuando recibes las vibraciones de los sonidos es capaz de mover una aguja y crear un surco en un disco. Luego, esa misma aguja puede leer el surco y las vibraciones que genera el movimiento de la aguja se convierten en un valor eléctrico que se transforma en un altavoz en el mismo sonido que grabamos. En la cinta de casete ocurre lo mismo. Por medio de magnetismos guardamos los sonidos convertidos en electricidad que luego pueden convertir de nuevo en sonidos. Tanto una cinta como un disco de vinilo son soportes analógicos de grabación. La clonación de los soportes analógicos suelen ser en formato por uno, lo que quiere decir que la grabación durará en minutos lo mismo que la fuente original. Grabar música a mucha velocidad acorta la vida de los CDs. Ahí tenemos, por ejemplo, para grabar tanto un disco de vinilo como un casete, teníamos que grabarlo a velocidad por uno. No se puede hacerlo más rápido ni más lento, ¿vale? Vamos a ver qué serían los sonidos digitales. Por ejemplo, un grabador de DVD grabaría y reproduciría sonidos digitales. Minidisc también es digital. Un pendrive también podríamos meter sonidos digitales y en los discos duros también podríamos meter sonidos digitales. Este tipo de audio no hace copias de nada, solo transforma las vibraciones en ceros y unos, los dos dígitos que conforman el sistema binario, que es el lenguaje de las computadoras y equipos digitales. La velocidad de la clonación de los soportes digitales dependerá de los dispositivos de grabación, soportes de grabación y conexiones de grabación. La velocidad de grabación, o lo que se llama quemar un CD. Pues los CDs y los DVDs dependerá de la velocidad soportada tanto de la grabadora como el propio CD. Sabéis que hay CDs que ponen 48 por, 52 por, ¿vale? Pues en teoría no es recomendable grabar a tanta velocidad, nada que tenga que ver con música o vídeo, ¿vale? A mayor velocidad, menor durabilidad y mayor problemas tendremos. Los pendrives dependerá de la velocidad del puerto. Mayor velocidad por orden de puertos, ¿vale? 3.1 del tipo A o tipo C, 3.0, 2.0 y 1.0. El HD dependerá de la velocidad de las revoluciones por minuto y del tipo, si es un OIDE o un SATA. También las conexiones, también hay de conexiones de M2 que van a 1500 megas por segundo, en los MSATA, los SATA 3, SATA 2, SATA 1, ¿vale? Y los IDE. Ahí tendrá las velocidades. Aquí tenemos un pequeño gráfico de cuáles son las velocidades, los megas por segundo, ¿vale? Para que veáis un poco, a la hora de que trabajéis, pues ya sabéis que siempre es importante trabajar con los medios más rápidos y más fiables. En este caso, casi todo el mundo, casi todos los DJs usamos USBs 3.0, aunque los reproductores de DJs profesionales, como los Pioneer o no sé, otros reproductores, sus puertos son de 2.0. Pero nosotros, para trabajar por ejemplo, con Rekordbox, si queremos pasar con Rekordbox o con Engine o con alguno de estos software, para pasar la música del ordenador al USB sí que va a ir más rápido si nuestro puerto es 3.0, pero en el reproductor iremos a una velocidad de 2.0. Ventajas del audio digital. Bueno, mayor calidad. Solo tenemos que ponernos a sonar un CD frente a una cinta o un disco de vinilo para darnos cuenta la diferencia de la calidad de sonido. Menor espacio de almacenamiento. Guardar miles de minutos de audio en formatos analógicos supone torres y torres de casetes o discotecas enteras repletas de vinilo. Bueno, pues todo esto cabría en un disco duro o en un pendrive. Miles de copias con la misma calidad. El audio digital es un multigeneracional. Permite hacer cientos de copias de un mismo original o copias de copias con una mínima pérdida de calidad de imagen o de sonido. No se deteriora. El audio que guardamos en formatos analógicos por razones de humedad o cambio de temperatura acaban deteriorándose con el tiempo, mientras que lo guardado de forma digital puede durar siglos. Accedemos más rápido a la información. En las cintas de casete teníamos que rebobinar y tardábamos mucho tiempo en encontrar el fragmento deseado. Acceso lineal. Con el audio digital y programas informáticos adecuados es mucho más rápido, es el acceso aleatorio. La comodidad de la edición. Para editar audio analógico, como una cinta de casete,
había que cortar con tijeras y luego pegarlas. Los sistemas digitales todo es mucho más cómodo y más sencillo, ya que hay que trabajar desde una computadora con la secuencia de ceros y unos. Vamos a ver cómo se digitaliza un audio, ¿vale? Primero, un micrófono transforma la onda sonora en electricidad. Es lo que llamamos el audio analógico. Esta electricidad se puede codificar y guardar en ceros y unos, convirtiéndolos en audio digital. Esta codificación lo hace la tarjeta de sonido, ¿vale? Esta tarjeta de sonido incluida dentro del ordenador. El sonido de ceros y unos lo trabajamos con la computadora editando y añadiendo efectos. Y por último, transformamos esos dígitos binarios, ceros y unos, en electricidad y con la ayuda de altavoces en sonidos digitales. En la figura podemos observar cómo la onda analógica se codifica en unos y ceros y se codifica para convertirse de nuevo en una onda digital. Lo ideal es que la onda final se parezca lo máximo posible a la onda inicial. Lo conseguiremos con la frecuencia de muestreo. Cuanto más grande sea, más definición tendrá nuestra onda digital. El proceso para pasar la electricidad analógica a dígitos binarios tiene dos pasos. En los cuadernos de pintura que rayábamos de pequeños había unos dibujos que se hacían uniendo puntos numerados. Del punto 1 al 2 trazabas una línea, luego de 2 al 3 y otra y así sucesivamente, hasta que el dibujo iba tomando forma. Al final podías contemplar la silueta del dibujo. Si había pocos puntos era difícil perfilar viendo los detalles, sobre todo en las curvas y el dibujo no se veía muy bien. En cambio, si había muchos puntos estaban bastante unidos, la forma era mucho más precisa y el dibujo era mucho más real. Para que entendáis un poquito el concepto. El proceso de digitalización del audio se parece mucho a estos dibujos. El conversor de la tarjeta de audio va tomando diferentes muestras o puntos de la onda inicial. La cantidad de muestras se mide con la frecuencia de muestreo y su unidad, como para todas las frecuencias, es el hercio. Recordamos que la frecuencia era la cantidad de veces que algo sucedía en un determinado tiempo. Si tomamos muchas muestras, sería más fácil reconstruir la onda original después de que fuera digitalizada, igual que sucede con el dibujo. El proceso de digitalización de audio se parece mucho a estos dibujos. El conversor de la tarjeta de audio va tomando diferentes muestras o puntos de la onda inicial. La cantidad de muestras se mide con la frecuencia de muestreo y su unidad, como para todas las frecuencias, es el hercio. Recordemos que la frecuencia era la cantidad de veces que algo sucedía en un determinado tiempo. Si tomamos muchas muestras será más fácil reconstruir la onda original después de que fue digitalizada, al igual que sucede con el dibujo. Como regla general, a mayor frecuencia obtendremos mejores resultados, pero la frecuencia de muestreo mínima para una buena calidad de audio digital es de 44.100 Hz o 44,1 kHz. El teorema de Einstein nos ayudará a entender el porqué. El oído humano escucha entre 20 Hz y 20 kHz. Es el espectro audible. Si queremos tener un audio de calidad óptima, deberemos muestrear todas las frecuencias audibles, es decir, todo el rango. Para eso hay que usar la frecuencia de muestreo que sea el doble de la frecuencia máxima para recoger. Es decir, para poder grabar sonidos digitales con frecuencias de 20 kHz, nos hará falta una frecuencia de muestreo el doble de esa. 20 kHz por 2 sería 40 kHz. Esta es la explicación de por qué usamos 44,1 kHz. Podría ser 40 kHz, pero se aumentó un poco y se tomó 44,1 kHz como estándar por las pérdidas de las muestras que puede haber en el proceso. Cuando se transmite a través de radio en línea, por lo general se usa frecuencias de muestreo más bajas de unos 22.050 Hz. La música suena muy grave, sin brillo. Es el motivo que, según el teorema, esta frecuencia de muestreo solo podría reproducir frecuencias de hasta 11 kHz, es decir, que quedan fuera las frecuencias agudas, que son las que están por encima de los 11 o 12 kHz. La resolución. Acabamos de ver que para convertir audio analógico a digital tomamos una determinada cantidad de muestras, pero no hemos hablado todavía del tamaño de dichas muestras. Precisamente el tamaño de esas muestras es la resolución. Cuanta mayor resolución, podremos guardar mayor información que nos permitirá reconstruir la onda con mayor fidelidad. Es como las cámaras de fotografías. A mayor número de píxeles, mejor calidad de fotos. En las primeras fotografías digitales, si acercábamos a lo que parecía un terso rostro, no era más que una escalera de cuadritos. Luego los píxeles de las cámaras aumentaron y con ellos la definición de las fotos. Finalmente, las muestras que tomamos al convertir los audios analógicos en digitales son los valores de corriente eléctrica que el micrófono transmite los sonidos recibidos. Todos esos valores eléctricos se convierten en ceros y unos y se queman, por ejemplo, en un CD.
Luego, los lectores leen esos valores digitalizados y vuelven a retransmitirlo en corriente en ese voltaje para que los altavoces se muevan y reproduzcan con esos sonidos que grabamos. Si tenemos muy poca resolución, es decir, muy pocos bits para guardar los datos, una tensión de 1,3676 milivoltios se guardaría como 1,3, mientras que si contamos con una resolución mayor, por ejemplo, de 16 bits, se guardará la cifra completa, por lo que el sonido se escuchará igual que el original. Pese que en ambos casos hay el mismo número de muestras, la figura de la izquierda tiene menos resolución. Por eso puede guardar valores de posición eléctrica más pequeños como 0,1 voltios o 0,3 voltios. En cambio, las muestras de la figura de la derecha, al tener mayor resolución, puede guardar valores mayores, por lo tanto más precisos, entre 0,1 y 0,15. La resolución hace referencia a la profundidad de bit, 8, 16, 24, etc. Vamos a ver qué es el aliasing. Estos procesos hacen que la computadora suele añadir unos ruidos ya que entran en juego demasiados circuitos electrónicos. Para ello, las tarjetas de audio tienen comprados unos filtros llamados anti-aliasing. La digitalización no se limita solo al audio, el vídeo es similar. Nuestros ojos ven porque todos los objetos reflejan parte de las ondas electromagnéticas que manda el sol. Esas vibraciones solares, en vez de impactar en un diafragma o una membrana de un micrófono, entran en una cámara y son recogidas por un sensor. Su función es idéntica al micrófono, transformar esas ondas luminosas en eléctricas. Una vez que las convierten en valores electrónicos, el proceso de digitalización es el mismo que para el audio. Vamos a ponernos unos ejemplos de ripeo. En casa tengo un CD, un maxi CD de Cristina Aguilera que se llama Lady Marmalade. Bueno, pues lo he ripeado en varios formatos para que veáis un poquito. En WAV, ¿vale? En formato PCM, la compresión es de 1411 y el tamaño sería de 46 megas. En FLAC, la compresión es de 995 kilobytes por segundo y el tamaño de 32 megas. En MP3 a 320 sería 10 megas, en MP3 a 192 sería 6 megas y en MP3 a 128 sería 4 megas. En ORG a 320 son 10 megas, fijaros que es un poquito superior al MP3 a 320. Y el WMA es a 160 kB por segundo, ocuparía 5 megas. Vamos a poneros otros ejemplos. Por ejemplo, fijaros que el WAV, esto es un programa que se llama, es un programa que uso, que se llama SPEC, ¿vale? Que es para verificar los hercios de las canciones. Pues en WAV estaría arriba del todo a 22 kHz. En FLAC también estaría arriba del todo a 22 kHz. En MP3 ha bajado un poco a 320. En MP3 a 320 ha bajado un poco hasta los 20 kHz. En 192 ha bajado hasta los 18 kHz. En 128 ha bajado hasta los 16 kHz. Y me he bajado un vídeo de YouTube. Y el vídeo de YouTube directamente está a 16 kHz, ¿vale? El vídeo de YouTube. ¿Vale? Ahora veremos el porqué. Bueno, para todas aquellas personas que se bajan música de YouTube y las pasan a MP3 a 320, os voy a enseñar un pequeño ejercicio que he hecho que os va a aclarar algunas dudas. Fijaros que el vídeo original me lo he descargado con Atube Catcher, ¿vale? Sin compresión, solamente cogiendo el archivo original, lo he arrastrado hasta este archivo, hasta este programa, el SPEC, que también coge MP4, y me está dando un valor de 16 kilohercios, 16 kilohercios. Luego, esto también lo he comprimido a, que lo hacéis mucho, pasar un vídeo de YouTube, comprimirlo a 320, ¿verdad? Y este archivo la resolución de este archivo es de 16, igual que el anterior, de 16 kilohercios, ¿vale? O sea, que el que va a 126 kilohercios, fijaros aquí que pone 126 kilohercios, no sé si lo veis aquí, 126 kilohercios, esta información. Aquí pone 320 kHz, pero sin embargo la calidad es la misma, está a 16 en ambos casos, no sé si os dais cuenta. La información está aquí errónea porque tú lo has convertido, pero no quiere decir que la calidad sea superior, simplemente lo has convertido, ¿vale? Pero la calidad no es superior, ¿vale? La calidad es la resolución que sigue siendo a 16 kHz. Y luego me he comprado esta canción, la he comprado, la original, ¿vale? Y a 320, fijaros que la resolución comprada original sería a 20 kHz, que esto corresponde a 320. 20 kHz corresponde a la calidad de 320 kB por segundo, ¿vale?
Entonces, es muy importante que con este programa podéis testear vuestros archivos, esos que pensáis que suenan bien, o que cuando compasáis archivos de YouTube a 320, con este programa podéis daros cuenta que realmente no estáis mejorando la calidad del sonido. Bueno, me he bajado también un archivo de vídeo en 8K, ¿vale? Para hacer la misma prueba. Y quiero que veáis que en YouTube es una red social para mostrar vídeos, que no es profesional, no es para mostrar vídeos de forma profesional, porque si no, estos bitrates, un bitrate, una resolución a 8K en bitrate de 10.000, perdona, sería inviable, sería mucho más la calidad de bitrate. Pero bueno, a esa calidad se ve bien. YouTube no necesita tener un sonido que suene espectacular, no les hace falta, porque es para la mayoría de público, lo consume un público amateur, entonces no hace falta, no es una red social de vídeos que se dedique al tema del audio profesional. Entonces los audios casi siempre están entre 125, 126, 128, entre 125 y 128 kilobytes por segundo, ¿vale? El sonido, y lo he comprobado aquí. Porque el vídeo fijaros aquí, el vídeo de 4K, de 8K está a 16 kHz. El vídeo de 4K está también a 16 kHz. El vídeo en Full HD está a 16 kHz. Y el vídeo en HD también está en 16 kHz. Y esta es la información, lo que ocuparía en megas. Y esto sería el bitrate, ¿vale? El bitrate en todos los casos el bitrate está a 126. Pero sí que mejora el bitrate del vídeo, porque cuanto más grande es el vídeo, mayor debería de ser el bitrate para que se vea mejor, ¿vale? Esto no perjudica al tema del audio, pero sí al vídeo, ¿vale? Y este sería un poco el experimento que he hecho, que como veáis, que bueno, es un poco tal. Bueno, pues os leo lo que pone abajo. He usado el programa SPEC para comprobar la resolución de los archivos según el bitrate. He descargado un vídeo de YouTube en calidad de 8K. Por la información que muestra, está en 16 kHz, que corresponde a 128 KB por segundo. Con este programa puedes comprobar la calidad real de tus archivos de audio. Estos programas que estoy usando están en la descripción, van a estar en la descripción de este vídeo, ¿vale? Bueno, hasta aquí el análisis de las características de soportes de audio digitales. Ya sabéis que si queréis trabajar a nivel profesional, lo ideal sería que trabajarais con MP3 a 320, aunque los DJs profesionales de alto nivel están empezando a usar ya el FLAC y el WAV como otra alternativa para que suenen todavía aún mejor sus sesiones. Recuerda que puedes suscribirte a mi canal para que veas para que estés pendiente de los futuros vídeos que voy a sacar. También puedes, si te ha gustado, darle al dedo para arriba, comenta, haz tus dudas, tus preguntas. Y bueno, si te gusta mucho la profesión de DJ y lo quieres tomar en serio, en Facebook hay un grupo que se llama La Profesión de DJ, donde allí hablamos de todo lo relacionado con la profesión, controladoras, reproductores, en fin, todo lo que tiene que ver con el mundo de DJ. Y en fin, es un grupo muy interesante. Recuerda que puedes seguirme en las redes sociales, en BioDJRalph, tanto en Twitter, Facebook, Instagram. Y tengo una página web que es biodjralph.es, donde puedes ver toda mi información. En Mixcloud también puedes seguir mis sesiones, en SoundCloud. En fin, ha sido un placer estar con vosotros y espero en breve subiros más videotutoriales para que aquellas personas que queréis ser DJs profesionales y queréis estar formados, lo podéis hacer de una forma autodidacta por vuestra parte y podáis ir aprendiendo a vuestro ritmo y sobre todo que respetéis la profesión, que es muy complicada. Ha sido un placer. Hasta luego. Soy BioDJRalph. Chao.